Entonces, decía que la posición más aceptada entre las teorías de la razón práctica es aquella de las razones como pesos, para la cual las razones para actuar representan consideraciones a favor de realizar acciones, y la deliberación práctica consiste justamente en sopesar esas diferentes razones disponibles en la situación. Es una posición comparativista, porque entiende justamente que debemos comparar el peso de las razones, y la posición comparativista más conocida es aquella que entiende que para tomar una decisión racional tenemos que determinar si una alternativa es mejor, peor o igual que las alternativas. Y esa es la tesis tricotómica, por razones obvias. Y bueno, también en el derecho predomina esa visión comparativista de la razón práctica. La idea de que los derechos deben ser ponderados cuando entran en conflicto goza de una amplia y creciente aceptación. Juicios de ponderación son cada vez más usados en las decisiones judiciales, particularmente en las cortes constitucionales y en los tribunales supranacionales de derechos humanos. A este orden de cosas ha contribuido en gran medida la teoría de los derechos fundamentales de Robert Alexy, quien ha reconstruido y sistematizado la doctrina del Tribunal Constitucional alemán. En tal doctrina, que entiende la Constitución como un orden de valores, el juicio de ponderación aparece como el tercer subprincipio dentro del principio de proporcionalidad. Esto es como el tercer paso a ser aplicado después de juzgar la idoneidad y la necesidad de las medidas que están siendo sometidas al análisis de proporcionalidad. Alexy entiende que todos los principios jurídicos tienen la forma de mandatos de optimización, y por eso entiende que solo pueden ser aplicados por medio de un juicio de ponderación que los compare con las exigencias que plantean principios opuestos en la situación. Para esta perspectiva, el juicio de ponderación no solo sería el único método posible para alcanzar una decisión racional en los casos de conflicto de derechos fundamentales, sino también en los casos de conflicto entre derechos fundamentales y bienes colectivos. Bueno, el objetivo principal que persigo, como ya adelanté, es hacer una crítica al uso del juicio de ponderación. Quiero defender que la ponderación no es el único procedimiento racional para decidir un conflicto entre principios prácticos, y que no es el procedimiento más apropiado para ser usado especialmente por parte de los jueces. Y para ese fin adopto una perspectiva diferente sobre la razón práctica, que sostiene que en los casos de conflictos prácticos podemos llegar a una decisión racional sin comparar alternativas. Bueno, y la posición que quiero defender, que está más esbozada que desarrollada, se inspira en autoras tales como Elizabeth Anderson, Barbara Herman, Honora O'Neill, en fin, un conjunto de kantianas que me parece que defienden ideas interesantes en el sentido de que la solución al conflicto en esos casos consiste en encontrar una manera de actuar que satisfaga del mejor modo posible todos los requerimientos o exigencias que se presentan en la situación, y que esa tarea no es adecuadamente entendida como la de ponderar o pesar los diferentes principios o las diferentes obligaciones que se le presentan a la gente en la situación. Y entonces esa posición no, en rigor tampoco es que sea no comparativista, entiende que no cabe hablar de comparabilidad ni de incomparabilidad de alternativas en esos casos. Entonces el foco de mi crítica es el juicio de ponderación en las decisiones judiciales. No es mi propósito, justamente como adelanté, minimizar el papel que la proporcionalidad
desempeña en el razonamiento práctico, tanto en la vida cotidiana como en el derecho. Y bueno, es eso, estamos acostumbrados a identificar la proporcionalidad con la ponderación debido a la enorme influencia que ejerce la teoría de Alexis, para la cual la ponderación es el tercer paso dentro del análisis de proporcionalidad. Por mi parte, entonces, dado que entiendo que no es inevitable ponderar en los casos de conflictos entre principios prácticos, considero que la proporcionalidad y la ponderación tienen que ser conceptualmente separadas. Por ese motivo, y en este trabajo, reflexiono sobre el papel que desempeñan los argumentos de proporcionalidad en dos contextos diferentes, en el contexto de la vida cotidiana, de las relaciones personales, y en segundo lugar en el contexto de las decisiones judiciales. Y intento mostrar que en ambos contextos usamos juicios de proporcionalidad, claro, para juzgar la adecuación de los medios y los fines, pero que no obstante, en cada caso, pasar a realizar un juicio de ponderación o no hacerlo depende de la perspectiva sobre la razón práctica que en cada caso se adopte. Entiendo que hay dos formas básicas que el razonamiento de un agente decisor puede adoptar en los casos de conflictos entre principios, según se consideren los elementos del conflicto como valores o bienes de un lado o como obligaciones o deberes del otro. Y esa será una distinción central en mi texto. A lo largo del recorrido, por eso tomo como hilo conductor la distinción entre el lenguaje valorativo y el lenguaje normativo, mostrando en cada caso la diferencia entre argumentar en términos de valores y argumentar en términos de normas. El propósito es sugerir que los valores y las normas desempeñan papeles muy diferentes en sus respectivos contextos porque obedecen a diferentes lógicas, la lógica del bien y la lógica del deber. Espero mostrar que esta diferencia es de la mayor relevancia en el contexto jurídico. En tal contexto, quiero defender una concepción deontológica de los derechos, para la cual no debemos ponderar en los casos de conflicto. Y bueno, paso entonces a algunos comentarios sobre la proporcionalidad en las relaciones personales. En las relaciones personales cotidianas, la proporcionalidad aparece como una exigencia de racionalidad que nos hacemos unos a otros. Una suposición básica de la interacción social entre personas adultas es que cada uno persigue sus fines y lo que nos exigimos mutuamente es que cada uno persiga sus fines de manera proporcionada. En la medida en que nuestras acciones pueden afectar a otros, exigimos que el uso de los medios sea proporcionado. La proporcionalidad, en sentido general, es una exigencia racional de adecuación entre medios y fines. Ella aparece en muchas áreas del pensamiento práctico. No solo es la idea de que los fines deban conducir al fin deseado, sino también la exigencia de que los medios usados sean proporcionados. Una acción es desproporcionada cuando, aunque el fin perseguido sea alcanzado, las consecuencias colaterales, por ejemplo, producen daños que podrían haber sido evitados. El principio de proporcionalidad puede ser enunciado como una máxima de la siguiente manera: si persigues un fin, debes usar un medio que sea idóneo, necesario y apropiado. Posición para poder ajustarme al tiempo. Bueno, es una exigencia también que se coloca para cada agente racional para sí mismo, como Kant lo mostró. Al actuar queremos usar los mejores medios para nuestros fines, o debemos quererlo, en la medida en que actuamos racionalmente.
Es un principio entonces muy importante para juzgar las acciones en la vida cotidiana y también en sentido moral, porque siempre que no exista en una situación dada una norma clara que específicamente obligue, permita o prohíba la realización de una acción, justificamos o condenamos esa acción teniendo en cuenta la legitimidad del fin perseguido, la idoneidad, necesidad y el carácter apropiado de la acción que constituye el medio para ese fin. Y también la exigencia de proporcionalidad está implícita en las atribuciones mutuas de responsabilidad que son indisociables del hecho de tratar a otros como personas. Bueno, en muchos abordajes sobre emociones morales, la idea de proporcionalidad desempeña un papel importante y no es limitada al uso de medios y fines, uso de los medios en relación a fines. Pero vamos a los ejemplos que más importan. Como sabemos, los juicios de proporcionalidad son centrales a la hora de juzgar las acciones de autodefensa, como es bien sabido en el contexto del derecho penal, pero también en las acciones de la vida cotidiana. Y así vamos al ejemplo de alguien que defiende su propiedad cuando niños roban manzanas de su árbol y usa armas de fuego para proteger sus manzanas. Podemos decir, por ejemplo, que hay otras maneras posibles, ¿cómo argumentamos en esos casos? Y podemos decir, por ejemplo, que hay otras maneras posibles de evitar el robo y que por eso usar armas de fuego contra los niños es desproporcionado. Y podemos decir que la vida de un niño vale más que algunas manzanas. Según esa manera de argumentar, comparamos bienes, valores o estados de cosas a los que atribuimos valor, y dada esa atribución, sí. Y dada esa atribución de valor, concluimos que uno de ellos pesa más que el otro. Esta es una manera posible de argumentar que se basa en el principio de que debemos escoger un bien mejor o igual en valor que las alternativas. Pero no es la única forma de argumentar posible en estos casos, ni en la vida cotidiana ni en el derecho. La crítica a la desproporción por el uso de armas de fuego en el ejemplo de los niños y las manzanas podría tomar una forma diferente. Así, por ejemplo, sin atribuir peso a cada uno de los bienes, el argumento podría apuntar a lo inapropiado de poner en un mismo nivel a las personas y a las cosas cuando son entidades que tienen diferente estatus y nos exigen que demos un tratamiento diferente a cada una de ellas, porque las entidades que tienen diferente estatus nos plantean exigencias diferentes. Entonces, cuando hacemos eso y argumentamos de esa manera, no comparamos ni pesamos bienes, sino que atendemos a las exigencias o deberes que el reconocimiento de entidades con diferente estatus nos plantea en cada caso. Los valores en juego en la situación son vistos como fuentes de obligaciones diferentes, no como bienes a ser sopesados. Y la elección racional es vista como atendiendo a las diversas exigencias, obligaciones puestas en la situación por los valores, no como eligiendo el bien o valor que en la situación es mejor o pesa más. Entonces ese sería un ejemplo de argumentación en un caso de conflicto en que no sopesamos valores.
En la vida cotidiana justificamos nuestras acciones entonces tanto apelando a bienes o valores cuanto a normas y obligaciones. Y hay diferencias notables en apreciar las acciones humanas usando conceptos valorativos o usando conceptos normativos. Claro, justificamos acciones como buenas o malas en muchos sentidos, y para traer a von Wright aquí en un contexto en el que ha tenido tanta influencia, distingues, como sabemos, una amplia variedad de significados de bondad. No lo sigo en detalle, pero sí traigo unas citaciones unas citas que me parecen interesantes de von Wright, porque justamente enfatizan esta diferencia entre considerar las acciones humanas a la luz de conceptos valorativos, bueno, malo, bien y mal, o a la luz de conceptos normativos. Y en ese sentido, acciones pueden ser buenas o malas en diferentes sentidos, claro, y un sentido obvio y primero es el instrumental, pero también pueden ser buenas o malas en un sentido diferente, que no es estrictamente instrumental, y es el sentido que muchos autores llaman ético, que es un sentido no estrictamente moral, pero sino más ligado al sentido de la prudencia, es decir, una acción puede ser buena o mala, o buena solo para mí, siendo quien soy, por tener esta biografía insustituible y por adherir a los valores a los que adhiero. Es un sentido de bueno, ético, existencial, podríamos llamarlo, y por tanto que algo sea bueno para mí depende de cómo yo me autocomprenda a mí misma. Y esa misma pregunta ético-existencial, estoy basándome en una distinción que hace Habermas sobre los usos de la razón práctica, esa misma perspectiva ético-existencial también puede ser planteada en la primera persona del plural. Algo puede ser bueno para nosotros y adquirir así un sentido político, bueno para una comunidad política. Me parece interesante ese sentido porque hay posiciones por ejemplo, para Ruth Chang, cuando piensa en contextos de elección de alternativas, da lo mismo elegir entre dos postres o elegir entre dos carreras o misiones en la vida. Y me parece que son contextos diferentes y que vale la pena pensar en esas diferencias entre los sentidos de bien. Entonces, de un lado tenemos conceptos valorativos que desempeñan un papel importante en las acciones instrumentales, técnicas, o también en estas ético-existenciales. Lo que me interesa es resaltar la diferente lógica, si podemos llamarla así, a la que obedecen las normas y los valores. La diferencia más importante entre el lenguaje valorativo y el normativo, claro, tiene que ver con la forma de validez. Mientras que las normas establecen obligaciones y por ello obedecen a un código binario de validez, los valores tienden a ser expresados en una forma gradual o transitiva. Las normas o las acciones que a ellas se conforman pueden ser juzgadas como correctas o incorrectas, válidas o inválidas. Los valores establecen un orden de preferencia. Algunos bienes pueden ser más apreciados que otros, considerados mejores o peores. Y esas diferencias tienen implicaciones importantes para la manera como las normas y los valores guardan relaciones de coherencia entre sí. Las normas mantienen relaciones de coherencia y deben formar un sistema. Mientras que los valores pueden organizarse en jerarquías flexibles o en constelaciones, pero nada
exige que conformen un sistema coherente. Eso será muy importante, claro, a la hora de pensar en el contexto de decisión jurídica. Bueno, la pregunta que me interesa es, bueno, pero ¿qué relación hay entre el lenguaje valorativo y el lenguaje normativo? ¿Acaso no solemos considerar que hacer lo correcto es hacer lo que es mejor? Y a veces sí, claro, depende de la posición, hacer lo correcto es hacerlo mejor, claramente para la posición utilitarista o consecuencialista. Alexi, al distinguir los conceptos valorativos de los normativos, parece dar por sentado que existe una equivalencia entre lo que es mejor y lo que es debido. Y bueno, es curioso porque él cita a von Wright, y yo entiendo que von Wright pone en duda esa conexión, que exista una conexión clara entre norma y valor, y por eso traigo esa cita. Decir, dice von Wright, decir que lo bueno es algo que debe existir o que debe ser perseguido, no solo es muy vago, sino que fácilmente puede verse como una opinión insostenible, a menos que se afirme con grandes reservas. ¿Las manzanas buenas deben ser comidas? ¿A quién obliga y cómo la bondad de un corredor? Y concluye, incluso podríamos dudar de si hay alguna conexión intrínseca e inmediata entre norma y valor. Bueno, por mi parte no encontré hasta ahora, y me gustaría escuchar propuestas de ustedes. Sí. Ninguna perspectiva que dé cuenta de una manera acabada de la relación entre estos dos lenguajes, que entiendo que obedecen a estas diferentes lógicas, la lógica del bien y la lógica del deber. Y bueno, es esa diferencia entre ambas lógicas que se manifiesta con más crudeza justamente en los casos en que identificamos un conflicto entre razones para actuar. Y es en este caso donde creo, como adelanté, que hay dos posiciones básicas que pueden ser adoptadas. Mientras que en un caso se trata de llegar a una decisión sopesando bienes o valores, en el otro caso se trata de producir un argumento que muestre que la decisión se ajusta al caso a la luz de exigencias reconocidas en la situación o de un sistema normativo presupuesto. En el primer caso entiendo que la decisión es consecuencialista y obedece a esa lógica del bien. En el segundo caso, porque se trata de encontrar entre las alternativas la mejor solución, la óptima. En el segundo caso, la decisión es de tipo deontológico. Se procura una solución que pueda considerarse correcta a la luz de las obligaciones reconocidas en la situación o de las normas presuntamente aplicables. Y en este caso, el razonamiento obedece a la lógica del deber. Y esa es la diferencia que me parece fundamental en el contexto jurídico. Claro, para una posición no consecuencialista, hacer lo correcto no tiene necesariamente que ver con hacerlo mejor. Bueno, hay un cuadro que no sé si vale la pena que lo traiga para compartir, que está incluido en el texto. No sé si todos tienen el texto o es mejor que lo ponga aquí para compartir. El texto fue enviado a todos, pero si lo quieres compartir quizás no lo tienen a mano, así que puedes compartirlo. Bueno, a ver, cuadro. Ahora, yo no lo veo al cuadro acá. ¿Lo están viendo? ¿Querés que te comparta yo el cuadro? Bueno, ¿lo tenés ahí? Sí. Bueno.
tenés que dejar de compartir. Dejo de compartir. Es que ahora se me fue. Arriba de todo te tiene que aparecer un cuadro que dice dejar de compartir, en la parte superior de la pantalla. No me dejes. Stop. Pronto. Ahí está. Listo. Ahora. Listo. Listo. Bueno. ¿Ahí lo ven? Bueno, nada, el cuadro simplemente recoge las caracterizaciones de los dos lenguajes, valorativo de un lado y normativo del otro, los tipos de conceptos centrales, la forma diferente de validez, las relaciones de coherencia que guardan entre sí, y qué tipo de argumento es ofrecido en los casos de conflicto. Hay algo que faltó al cuadro que yo que tendría que haber agregado, que es muy importante, y es que justamente el lenguaje normativo o el deber es una guía para la acción y no el lenguaje valorativo. Yo puedo decir que algo es bueno y eso y quedar indiferente, no es una guía para la acción. Entonces eso tendría que agregarlo al cuadro y no lo agregué. Bueno, paso, ¿cómo estoy con el tiempo? Más de media hora llevo. Tienes tiempo, tienes tiempo. ¿Quieres que deje de compartir el cuadro? Bueno. Paso entonces al contexto de la decisión judicial, que es el que más interesa en este seminario. Y un contexto especialmente importante, diferente, claro, de las relaciones personales, que no son simétricas. Aquí la perspectiva del juez es pública, pero al mismo tiempo es diferente de la perspectiva pública que adoptan los ciudadanos cuando legislan o crean las leyes. Y bueno, esa es una diferencia importante con respecto a la ponderación, porque justamente que los legisladores, los ciudadanos, cuando legislan, ponderen valores y sea deseable y que lo hagan, no significa que sea deseable que los jueces ponderen valores cuando toman una decisión en el contexto de la decisión judicial. Bueno, los juicios trato de ir un poco más rápido porque si no, no voy a llegar. Los juicios de proporcionalidad atraviesan, claro, todas las áreas del derecho y no podía ser de otra manera, no podría ser porque justamente siempre que no exista una norma que obligue, prohíba hacer algo, somos naturalmente llevados a juzgar las acciones según la racionalidad medio-fin y a tener en cuenta, por tanto, la proporcionalidad entre los fines y los medios. El principio de proporcionalidad, bueno, ya sabemos que, y en este contexto no preciso hablar mucho de ello, como el Tribunal Constitucional alemán fue quien adoptó el principio de proporcionalidad como el principio que preside la jurisprudencia constitucional, y junto con él es importante tener en cuenta la comprensión de la Constitución como un orden de valores. Y entonces, según esa doctrina, los derechos fundamentales deben ser entendidos como valores y por esa razón aplicados por medio del principio de proporcionalidad,
que como todos sabemos consta de 3 pasos: idoneidad, necesidad, y el tercero que es llamado proporcionalidad en sentido estricto. Y la idea es que ese juicio de ponderación, cuanto mayor el grado de no satisfacción de un principio, mayor debe ser la importancia de satisfacer el otro. O sea, es un juicio de ponderación, tiene la forma de un juicio costo-beneficio, aunque claro, no use valores numéricos. Y en este marco entonces los derechos son entendidos como valores que deben ser optimizados. No importa si los elementos que son ponderados son llamados bienes, derechos fundamentales, intereses, pretensiones. Lo importante es que los elementos que se ponderan son entendidos y tratados como valores cuya realización debe ser optimizada. Bueno, como sabemos, es bueno recordar que el principio de proporcionalidad nació en el contexto del derecho administrativo alemán y fue usado para controlar las acciones de la policía. Justamente es importante ese contexto en que el Estado le exige a un oficial que actúe de acuerdo, que sea proporcional el uso de los medios. Entonces fue en ese contexto que el Tribunal Administrativo Prusiano desarrolló la norma de proporcionalidad. La policía estaba autorizada a usar solamente medios que fuesen idóneos, necesarios y apropiados. Imposible prever todas las situaciones en que la policía debe actuar, pero las libertades deben ser respetadas. Entonces el principio de proporcionalidad aparece justamente para regular las acciones de la policía. Y paulatinamente ese principio fue pasando a ocupar un lugar central en el Estado de Derecho contemporáneo. Y esa idea general de proporcionalidad es la idea de que, claro, toda acción realizada por el Estado tiene que, además de perseguir fines que sean legítimos, tiene que usar medios que sean adecuados para perseguir esos fines necesarios. Y esto es que pueda mostrarse que no existen alternativas menos gravosas para esos derechos que son afectados. La cuestión, hasta aquí no hay mayores problemas, hay consenso con respecto al uso del principio de proporcionalidad, de la idoneidad y de la necesidad. La cuestión más controvertida se presenta con la proporcionalidad en sentido estricto. La cuestión es si debe o no guiar la decisión en los casos de conflicto entre derechos. Bueno, me interesa criticar esa forma de entender a los derechos fundamentales en la Constitución. Y quiero defender una posición o una concepción deontológica de los derechos fundamentales, en el sentido de que deben ser entendidos como normas deontológicas y no como valores o principios de optimización. Creo que es fundamental para apoyar esa diferencia tener en cuenta la dimensión institucional del derecho. Si tomamos en serio la dimensión institucional del derecho, creo que percibiremos la necesidad de que los derechos conformen un sistema. Y entonces creo somos naturalmente llevados a tratar los derechos fundamentales como normas deontológicas. Y por tanto entender que el papel del juez cuando decide un conflicto entre derechos fundamentales no puede ser el de alguien que pondera valores. Bueno, algunas precisiones sobre qué sería una concepción deontológica de los derechos. No significa entender
que todos los derechos tienen forma de reglas, creo. Derechos fundamentales suelen tener la forma de principios, entendidos como enunciados abiertos, que no especifican las circunstancias en las que deben ser aplicados, pero de ello no se sigue que tengan que ser entendidos como valores o principios de optimización. Bueno, y una cuestión importante es que negar que deban ser tomados como valores no significa negar que los derechos encarnen valores. Es obvio que, innegable, que los derechos protegen o promueven valores o intereses, y es justamente la persecución de esos valores o ideales sociales lo que justifica desde el punto de vista social que se reconozcan derechos y que se exija al Estado la tarea de tutelarlos. No obstante, entiendo que quien defiende el carácter deontológico de los derechos afirma que no importa los valores que esos derechos encarnen o protejan, no importa las razones por las cuales pasaron a ser reconocidos como derechos, una vez reconocidos como derechos, adquieren vida propia y pasan a someterse a las condiciones de la validez jurídica, o sea, a la lógica del deber. Esa es la fuerza de los derechos, creo. Una vez establecidos, por el hecho de pasar a formar parte de una estructura institucional y de conformar un sistema, no pueden ser desplazados invocando los mismos ideales que desde el punto de vista social justificaron su reconocimiento. Los derechos fundamentales, reconocidos como tales en una constitución, pasan a formar parte de un orden jurídico institucional que establece obligaciones recíprocas, y cualquier restricción a los mismos debe ser justificada como un ajuste en la comprensión de esos derechos dentro de ese orden coherente de obligaciones recíprocas. Por eso, bueno, es muy importante para la perspectiva que quiero defender distinguir los derechos de los valores que esos derechos protegen o promueven, ¿no? No es lo mismo argumentar sobre un valor que argumentar sobre un derecho definido institucionalmente que protege o asegura ese valor. Y ese punto fue enfatizado por Thomas Scanlon en un interesante artículo que tiene por título Adjusting Rights and Balancing Values, y me parece especialmente interesante la posición de Scanlon porque, por otro lado, él defiende una teoría de las razones para actuar como pesos. No obstante, a la hora de hablar de los derechos, dice que no deben ser ponderados, sino ajustados. Ajustado el significado de los derechos. Ponderamos, claro, cuando hay valores, cuando vemos que perseguir uno exige sacrificar otro, pero cuando hay un conflicto entre derechos, el choque es de otro estilo, y justamente porque el lenguaje deontológico está imperando, y lo que un conjunto de restricciones o prerrogativas exige, otro lo prohíbe. Lo que un derecho permite hacer, el otro lo prohíbe, y el argumento tiene que tener en cuenta esas obligaciones recíprocas o prohibiciones. Por eso, para Scanlon está claro que en los casos de un conflicto entre valores sí son ponderados, pero cuando reconocemos un conflicto entre derechos, estos son ajustados, redefinidos o especificados. Porque la diferencia fundamental es que justamente al ajustarse, redefinirse o especificarse derechos, se definen poderes y prerrogativas institucionales. Y especificar derechos, por eso, es determinar qué tipo de razones los agentes públicos eventualmente pueden invocar para limitarlos. Y es esa referencia a posibles razones
que justifiquen la limitación de los derechos es la que entiendo que falta a los argumentos que tratan a los derechos como valores que deben ser ponderados. Bueno, ahora es cuando yo debería desarrollar mi posición, que infelizmente todavía son unos esbozos, y agregué entonces esta sección para traer una posición que me parece interesante y sobre la que espero poder trabajar, que es la posición defendida por Richardson, una idea de especificación que me parece interesante traer y que no vi usada en hecho, no sé, tal vez no lo vi. Entonces, una idea de especificación en este sentido, el primer paso para defender una idea de especificación es negar esa dicotomía exclusiva entre subsunción y ponderación. Richardson dice claramente, él quiere defender un tercer modelo, la especificación como un tercer modelo, una tercera forma de argumentar en los casos de conflictos entre principios, que no es ni un modelo híbrido que combina subsunción y ponderación, ni un complemento a los otros dos modelos, sino un tercer modelo diferente, que consiste justamente en tratar de ajustar las normas a los casos. ¿Qué es una especificación? La especificación es una relación entre dos normas, en la que la norma que especifica a aquella norma más general de la cual se partió, funciona como un principio puente entre la norma más general y la descripción del caso concreto. La norma que funciona como principio puente, claro, no es una deducción lógica de la norma más general, sino un enunciado que agrega información, que cualifica de forma sustantiva esa norma más general, agregando cláusulas que, por ejemplo, indican qué, cuándo, cómo, por qué medio, a quién, por quién, la acción del caso debe o no debe ser realizada, por ejemplo. Y bueno, una cuestión importante para este modelo es la cuestión de la especificidad, de la estabilidad de las normas. Algunas condiciones tendrían que poder garantizar que en la especificación la norma general sigue siendo respetada y no introducimos otra norma diferente al caso. Y la idea es que al especificar normas, eso no sé si Richardson lo dice claramente, pero que al especificar normas, normalmente traemos a colación otras normas que están en juego en el caso. Y lo importante de este modelo, me parece, para la coherencia, porque justamente sugiere un modelo de coherencia jurídica que, a diferencia de otros modelos holísticos, permite distinguir, controlar y discutir racionalmente los progresivos cambios y refinamientos que el sistema va sufriendo. Claro, la racionalidad de la especificación se mide por la coherencia, por un estándar de coherencia, pero claro, el sistema no es un sistema estrictamente deductivo, pero un sistema que argumentativamente pueda ser defendido, que tenga apoyo argumentativo. Interesa ver en ese contexto la argumentación como una práctica intersubjetiva en que las inferencias son pasos discursivos que puedan ser controlados y criticados. Bueno, espero poder desarrollar una posición más sólida en esta línea. Infelizmente no pude hacerlo para esta
presentación. Bueno, el artículo incluyó este ejemplo de la jurisprudencia constitucional brasileña, que bueno, sí me parece que es en la decisión en que es juzgado, si es legítima o no la prisión de alguien. No sé si tengo tiempo de comentarlo, si no paro por aquí, si ya usé mi tiempo. Puedes comentarlo. Lo comento, bueno. Sí. Entonces, en el caso que analizo en el final, la cuestión jurídica discutida es si es legítima o no la prisión de alguien que haya sido condenado en segunda instancia a una pena de privación de la libertad. Y el argumento de un juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil toma a la presunción de inocencia como un principio y dice: la presunción de inocencia es un principio y no una regla que se aplique en la modalidad de todo o nada. Por ello, la presunción de inocencia necesita ser ponderada con otros principios y valores constitucionales. Entonces, ¿cuáles son los principios que están en juego? De un lado, el principio de inocencia o de no culpabilidad, y del otro, la efectividad mínima del sistema penal, que abriga valores importantes tales como la realización de la justicia, la protección de los derechos fundamentales, el patrimonio público, etcétera, etcétera. Puestas las cosas de ese modo, los principios opuestos, el juez razonó del siguiente modo, cito: cuando comienza la investigación, el principio de presunción de inocencia tiene un peso máximo. Cuando la denuncia es recibida, este peso disminuye. Con la sentencia de condena en primera instancia disminuye todavía más. Con la condena en segunda instancia, el equilibrio se invierte. Los otros valores protegidos por el sistema penal pasan a tener más peso que la presunción de inocencia y por tanto deben prevalecer. Y concluyó por la denegación del habeas corpus. Bueno, me parece, claro, muy problemático el argumento, el uso de la ponderación de principios entendidos como mandatos de optimización, permite llegar a una conclusión a la cual no se podría haber llegado de manera tan simple si el derecho fundamental en juego hubiera sido considerado como una norma deontológica, y no como un valor a ser ponderado con otro valor, en el caso un estado de cosas valioso a ser optimizado. Considerado como una norma deontológica, para llegar a esa conclusión tendría que haber sido dado otro tipo de argumento, entiendo, uno en el que las razones por las cuales el habeas corpus es denegado tendrían que ser explicitadas de una manera más clara, en la medida en que tendrían que basarse en la interpretación y especificación del significado de las normas en conflicto. En lugar de eso, la presunción de inocencia aparece como un valor a ser sopesado con otro valor, o estado ideal a ser alcanzado, según la definición del ministro, la efectividad del sistema penal, un valor que, por muy implícito que pueda estar, no aparece como un derecho fundamental explícito en la Constitución brasileña. Bueno, en la Constitución brasileña la presunción de inocencia aparece en el artículo 5, que dice: nadie será considerado culpable hasta que transite en juzgado la sentencia penal de condena. Claramente el enunciado parece tener la forma de una regla. Siempre que entendamos lo mismo por transitar en juzgado, no puede haber dudas con respecto a cómo la norma debe ser aplicada. Alguien podrá ser considerado culpable si y solamente si transitó en juzgado la sentencia penal de condena. La clave de la interpretación parece estar en esa expresión, transitar en juzgado, que bueno, varios
hubo varias discusiones en Brasil sobre esa expresión, para algunos solo podría ser al final de todo el proceso, cuando la situación jurídica de la cosa juzgada quedó firme, pero bueno, no entro en esa discusión. Me interesa pensar que aún concediendo que la presunción de inocencia en la Constitución brasileña sea un principio y no una regla, de ello no se siga que deba ser aplicada por medio de ese procedimiento de ponderación o sopeso. Creo que ese procedimiento lleva a cosas absurdas, por ejemplo, a la idea de que alguien puede ser más o menos inocente, dependiendo de si las normas opuestas o los principios opuestos en la situación de juzgamiento pesan más. Bueno, las consideraciones, más que el hecho de invocar un principio que no está explícitamente formulado en la Constitución, me parece que el problema central del argumento es que no proporciona las razones por las cuales la efectividad del sistema penal en el caso pesaría más que la presunción de inocencia en la situación. No estoy sugiriendo que los derechos siempre deban prevalecer sobre bienes colectivos. La concepción de principios como normas deontológicas que quiero defender no implica necesariamente esa primacía absoluta de los derechos. Un bien colectivo puede prevalecer en determinadas circunstancias, pero tiene que ser justificado también a la luz de razones fundadas en derechos fundamentales, entendidos como normas deontológicas, que conformen un sistema de derechos. Bueno, y tampoco estoy, y para finalizar, no estoy afirmando que la ponderación de valores sea una forma de razonamiento inválida. No. Además, en otros contextos, incluso en el mismo ejemplo, los mismos valores pueden ser ponderados sin conducir a ningún absurdo. Los ciudadanos pueden usar perfectamente ese tipo de razonamiento cuando evalúan la conducta de los políticos, o cuando crean, claro, todo tipo de normas, leyes o políticas públicas, pero no es un tipo de razonamiento que deban usar, entiendo, los jueces cuando deciden sobre el derecho fundamental de presunción de inocencia de una persona. Los jueces deben garantizar y hacer respetar los derechos, no ponderar valores. Que los jueces traten los derechos fundamentales como valores, entiendo que representa una amenaza para un rasgo fundamental del derecho, la idea que los derechos conforman un sistema de normas que establecen relaciones de obligación recíproca entre las personas. Entonces, y para finalizar, creo que en un Estado de Derecho, el conjunto de los derechos fundamentales no es una lista de valores a los que debemos aspirar, ni una simple lista de demandas. Reclamar un derecho es suponer que ese reclamo será acogido en una estructura de obligaciones y responsabilidades correlativas. Solo cuando eso sucede, el Estado de Derecho puede ofrecer garantías plenas a los ciudadanos. Bueno, muchas gracias por escucharme, creo que me pasé un poco del tiempo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Susana Párez, ¿tenés una pregunta? Ahí te voy a reactivar el audio. Espera. ¿Te podés desmutear vos? No. No, sí, creo que ya me desmoté. O sea que dependo de un varón para poder hablar. No, estamos atrasando. Bueno, en primer lugar les agradezco mucho, me siento realmente como, soy de Córdoba, de la Nueva Andalucía, o sea, he traído mi pasaporte cordobés,
desciendo del primer alcalde de Córdoba, con lo cual creo que puedo tener hasta algún derecho monárquico en esta provincia de Córdoba. Yo soy hace 47 años docente de la Facultad de Derecho en Derecho Administrativo. Pero además soy escritora y tengo alguna obsesión por las palabras. Entonces, lo primero que hice cuando vi esta palabra tan interesante sobre la que sobre la que habló la disertante, la ponderación, que viene del latín, vi todas las acepciones que tiene la palabra. Y nos brinda un abanico tan exquisito y tan rico, que yo, que he sido magistrada en el contencioso administrativo, he puesto en duda hasta alguna, no mis resoluciones, sino algunos pensamientos que uno tiene de absoluta buena fe. Yo creo, nosotros, y con esto termino, en el derecho administrativo tenemos alguna potestad, mejor dicho, los funcionarios tienen potestades disciplinarias que son atribuciones, deberes, y algunas están absolutamente tabuladas. ¿Esto qué quiere decir? Yo llegué tarde 3 veces, me ponen un día de suspensión. Pero si yo le pego a un compañero, hay un sumario, y ahí habría, entre comillas, una ponderación por parte del funcionario. Me resulta muy interesante lo que ha expresado la doctora Velasco respecto a esto de la ponderación, y ya ni siquiera lo hablo a nivel jurisdiccional, sino que lo refiero al nivel de las decisiones administrativas, porque el tema de la discrecionalidad administrativa, sobre todo ahora la discrecionalidad técnica, es un término que se ha puesto sobre la bandeja. Les agradezco mucho la paciencia, el humor cordobés, y esto que le dije que necesitaba que un varón me habilitara para hablar, doctor Alonso, lo he hecho digamos, como una broma, de ningún modo ha pretendido ser peyorativo. No hay ningún problema, Susana. Horacio, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Marina, efectivamente tenemos coincidencias con algunas conclusiones, pero grandes diferencias respecto de las premisas, y en realidad son varias las diferencias, así que no podría enumerarlas todas aquí. Por supuesto que estoy totalmente de acuerdo con esta preocupación que tenés de que la ponderación de valores pueda representar una amenaza para la protección de los derechos constitucionales y del Estado de Derecho, sobre todo en el contexto latinoamericano. Y el ejemplo que traes de Brasil y de la presunción de inocencia me parece que es un ejemplo clarísimo, creo que ayuda mucho y, digamos, ilustra esta preocupación de una manera muy clara, ¿no? Y quizás yo empezaría con ese ejemplo, el artículo, porque me parece que esa preocupación, digamos, es la que da forma a todo tu proyecto teórico, ¿no? Yo empezaría con eso y luego trataría de analizar el tema. Pero bueno, algunas de las diferencias, si las convierto en preguntas. Vos tenés una visión, me parece que muy, digamos, binaria, opuesta. Por un lado tenés conflicto de valores y ponderación de valores no morales, supuestamente, aunque eso no está muy claro. Y en el otro extremo, el razonamiento basado en normas, la lógica de normas, con la subsunción. Y estos dos extremos, en realidad, no sé si representan una gran variedad de posiciones que hay sobre estos temas. Entonces, el tema de entender la ponderación como una, digamos, comparación de valores, sobre todo de valores no morales, y de entender la ponderación constitucional de esta forma, es cierto que Habermas la da a entender, yo creo que erróneamente, posiblemente porque está pensando en autores como Rudolf Sment,
que sí creían que el orden constitucional es un orden de valores y que los tribunales constitucionales tienen que sopesar valores. No me parece que esa representación sea tan adecuada para Alexi, porque Alexi habla de principios y él a su vez distingue entre valores y normas. Y también es cierto que el concepto de obligación, por otro lado, que vos también mencionás como concepto de deber, obligación, que se aplica o no se aplica, en un concepto binario de todo o nada. Bueno, este concepto de obligación no es el único que hay en filosofía moral, como vos sabés. Está la obra clásica de David Ross, The Right and the Wrong, donde hay toda una conceptualización de deberes pro tanto o prima facie, frente a los cuales la idea de ponderación o de tratar de ver cuán, digamos, incumbentes son para un caso concreto, también se aplica. Entonces, hay cosas como, digamos, ponderación o pesos que tienen que ver con valores morales y no solamente con valores no morales, y la cuestión está en cómo uno analiza eso. Bien, respecto de la especificación, y termino con esto, respecto de la especificación como alternativa, en realidad la especificación lo que hace es revisar las normas, por ejemplo, las normas constitucionales, y claro, es una cosa diferente, pero a su vez esto tiene que estar basado en razones, de modo que cuando un tribunal constitucional revisa normas, también tiene que ponderar algunos valores. Esto lo que quiero decir es que la especificación no me asegura que no voy a tener una ponderación de valores, ¿no? De modo que lo que habría que ver exactamente es de qué manera uno puede evitar que los diversos tipos de, entre comillas, ponderación, signifique lo que signifique revisión, especificación, comparación de deberes prima facie, etc., ese tipo de procedimientos puedan debilitar la protección de los derechos como garantías, que es el punto, me parece, que vos vas al final y que es muy importante, porque si el derecho es una garantía, entonces una garantía es una garantía, no la pondero con otras cosas, porque entonces pierde el sentido de garantía. Entonces me parece que en este último concepto, en el último ejemplo que vos diste del caso del tribunal brasileño y el concepto de garantía, ahí está, me parece, el centro de gravedad de tu preocupación, tal como yo lo interpreto, ¿no? Bueno, termino ahí. Gracias. Bueno, Marina, te doy la ¿Contesto palabra o...? para estas dos, para respecto Bueno, de la sí, intervención de Susana y Horacio. bueno. Primero, Susana, bueno, muchas gracias por el comentario. Y efectivamente, ponderación puede tener muchos significados, y ahí hubo un error de mi parte, me parece, a no aclarar que el tipo de ponderación, cuando digo que los jueces no deben ponderar, es sopesar valores. Es eso lo que digo que los jueces no deben hacer. Si por ponderar entendemos, claro, llegar a una decisión consideradas todas las cosas, claro que sí, hay que ponderar, porque cuando hay un conflicto, en un sentido genérico hay que ponderar desde ya, pero justamente ponderar en ese sentido genérico no significa para mí sopesar valores. Y por eso entiendo que producir un argumento para justificar que en esa situación un principio debe prevalecer sobre otro, es un tipo de argumento en el que no deberíamos ponderar valores en el sentido de sopesar valores, ¿no? Entonces eso tal vez lo tendría que haber aclarado. Sí. Gracias. Y respecto, no sé si de Horacio... Sí, de Horacio. ¿De Horacio? ¿Puedo contestar? Sí, claro. ¿Sí? Entonces,
Bueno, muchas gracias por eso de empezar por el ejemplo, porque como es un ejemplo, trae un personaje polémico y a veces trae disturbios. A veces pensé en sacar y buscar otro ejemplo, pero claro, a mí me parece claro el ejemplo de cómo ponderando se puede llegar a decisiones que no hay garantías para un derecho fundamental como es la presunción de inocencia. Entonces sí voy a considerar eso que me decís y muchas gracias por eso. Bueno, con respecto a... Yo veo que en tu argumento vos pusiste, sí, de un lado la ponderación de valores, como que yo planteo una dicotomía, de un lado la ponderación de valores y de otro la subsunción. No es esa la dicotomía que yo planteo. La dicotomía que planteo es una dicotomía entre argumentar en términos de normas o argumentar en términos de valores. Y la especificación como un procedimiento para justificar una decisión de aplicación de normas no es puramente subsuntivo. Es un procedimiento argumentativo que trae información nueva y que hay que fundamentar dialógicamente, digamos. Entonces, no es esa la dicotomía que planteo, subsunción. Justamente creo que lo interesante para discutir este problema es negar la dicotomía entre subsunción y ponderación y pensar en otra manera que es, como dice Richardson, una tercera manera, un tercer modelo de argumentación no lo dice él, pero pragmático, digamos, un tipo de modelo, claro, que no es estrictamente deductivo, porque trae información, porque, bueno, trae información nueva, que es lo que importa para ir enriqueciendo los argumentos y el sistema normativo, como interpretamos las normas. Y entonces me parece, bueno, David Ross, lo que pasa es que yo entiendo que David Ross defiende un tipo de ponderación intuitiva de esas razones prima facie. Y eso es diferente que un tipo de argumento más controlado que me parece que tiene que haber en el caso de una decisión judicial. Y no sé si vos decís que siempre que se revisan normas o se especifican normas es inevitable ponderar. No sé si entendí bien tu posición. Bueno, tengo que volver a leer tu artículo, que claro, sí es verdad que concordamos en la conclusión y no en las premisas, porque veo que vos defendés que la ponderación es deontológica, y eso a mí me parece que el argumento de ponderación es consecuencialista y justamente identifica lo correcto con lo que es mejor o óptimo. Y eso no me parece nada deontológico. Pero no sé, en todo caso podemos discutir nuestras posiciones en otro momento. Claro, Sí. la revisión tiene que basarse, lo que digo es que la revisión tiene que basarse en puede basarse en una gran cantidad de razones. Algunas de esas razones pueden ser consecuencialistas y pueden tener que ver con la ponderación de valores, es decir, que la revisión, de la cual la especificación es un tipo, no prescinde, no es una alternativa al tema de los razonamientos basados en valores o en reglas, es simplemente una diferente perspectiva frente a un sistema normativo. Uno lo mira como estático o lo mira como un sistema dinámico que puede cambiar. Pero una vez que uno acepta que puede cambiar, el cambio, si es racional, tiene que estar basado en alguno de los otros procedimientos. Este es lo que quería decir. Bien. Voy a hacer una pregunta antes de darte la palabra, Federico, ¿puede ser?
Bien. Ahí en el artículo vos haces una referencia a Matías Klatt, que dice que un poco la diferencia entre, o sea, que la cita dice, la fundamentación de la proporcionalidad se basa en la distinción categórica entre reglas y principios. O sea que las reglas se aplicarían por subsunción y los principios por ponderación. Yo creo que esto empobrece un poco lo que es en realidad, no digo que tu visión empobrezca, sino esta visión de que hay dos maneras nada más, porque hay un conjunto de argumentos jurídicos especiales, como puede ser la analogía, el argumento a contrario, el argumento bueno, varios, ad minus, en donde ahí hay una mezcla de reglas, de principios implícitos o incluso explícitos, en donde me parece que es decir poco diciendo que o se subsume o se pondera. Creo que hay mucho más que eso. Eso por un lado. Por otro lado, no sé si entendí bien el ejemplo, porque, a ver, una persona que tiene condena de primera y de primera instancia y de confirmada por segunda instancia, en Argentina va detenido. O sea, no sé cómo funciona en Brasil, pero en Argentina después tendrás un recurso ante la Corte Suprema de Justicia, pero incluso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero también tiene una lógica, digamos, no sé, reitero, no me quiero meter porque no conozco el sistema de Brasil, pero tiene una lógica de decir, bueno, persona sujeta a proceso, condenada en primera instancia, condena ratificada por la Cámara Revisora, bueno, parece que ya está en condiciones de quedar detenido, más allá de que... Porque si no, ¿cuándo quedaría detenido? Cuando la Corte Interamericana deje de... no admita el caso. Y para eso pueden pasar 20 años, hasta que la Corte Interamericana no admita el caso, si es que la condición de la presunción de inocencia requiere justamente haber agotado todas las instancias judiciales posibles. Así que no llegué a entender el ejemplo que diste. Y por último, sí estoy de acuerdo en que a veces, y acá te voy a dar un ejemplo que creo que es más interesante, no sé si es más interesante, pero muestra un lado a mi juicio débil de la ponderación, que es el siguiente. En derecho penal hay algo que se llama el bien jurídico tutelado. Es decir, si hay un delito es porque hay un bien jurídico tutelado que ha sido vulnerado mediante esa acción que se considera un delito. Pero esto ya parece que no es más así. Ya parece que la teoría del bien jurídico está en decadencia porque en Alemania dos personas que estaban de novios, un hombre y una mujer, que tenían sexo, con el tiempo se dieron cuenta que eran hermanos, mayores de edad los dos, pero bueno, parece que el amor pudo más y tuvieron hijos. Y fueron condenados por incesto. Y el tribunal dice, bueno, a mí no me interesa que no haya un bien jurídico tutelado que acá haya sido infringido. Lo único que me interesa es que haya un interés social, en este caso basado en una sociedad en donde el incesto se considera algo inmoral, y si la tutela es proporcional de esa valoración social, yo con eso tengo suficiente como para considerar que la sanción penal es proporcional. Y me parece una locura, en definitiva, que
algo que no viola un bien jurídico tutelado termine justificando vía proporcionalidad la posibilidad de una sanción penal. No sé si querés que le dé la palabra a Federico o querés responderme ahora, como vos digas, Marina. Bueno, con respecto a ese ejemplo, no sé si puedo decir algo con mucho sentido. Empezaste hablando de la distinción categórica entre reglas y principios que Matías Klatt defiende. Claro, yo lo pongo como justamente esa posición de la que depende la idea de ponderación. Y una posición que no comparto, claro. Esa distinción categórica y entre estructural, entre reglas y principios. Pero de esa distinción categórica y estructural depende toda la teoría de la ponderación. Y después, con respecto a otros argumentos jurídicos, claro, justamente en derecho hay un montón de otros argumentos, la analogía, el argumento contrario, principios implícitos, y la argumentación jurídica tiene que, claro que justamente tener en cuenta todos los otros tipos de argumentos es importante para conceptualizar la argumentación jurídica, y me parece que las especificaciones también harían parte de este conjunto de formas de argumentos que son tan importantes en derecho, y que esa reducción también, así como de estructura categórica entre normas y principios, entre subsunción o ponderación, también me parece equivocada, una dicotomía que no nos lleva a nada interesante para entender la argumentación jurídica. Y con respecto al ejemplo, no sé si puedo opinar. Quería entender mejor el ejemplo del incesto. Te la debo. Bueno, esa entonces le damos la palabra a lo Federico voy a pensar. de Fazio. Gracias, Sí. Juan Pablo, y gracias, Marina, por la exposición y por el texto. Yo te quería hacer una consulta sobre el modelo especificacionista que estás desarrollando. Bueno, No, una pregunta que me apareció a partir de la exposición, porque lo que entendí es que el proceso de especificación va a estar muy marcado por el discurso, por la teoría del discurso, ¿no? Sería correcto aquella especificación que las personas aceptarían en un determinado discurso. Y la pregunta que me surgió es si no se requiere algún criterio un poco más fuerte a los efectos de ordenar y tornar consistente a las normas. Porque la paradoja se me presentó es que justamente la teoría del discurso es algo que a la vez asume Alexi, por ejemplo, y Alexi asume la teoría del discurso para justificar externamente a los pesos o a las intensidades. Es decir, es atribuible a Barroso el hecho de que no haya argumentado a favor de los pesos, pero en principio no sería atribuible desde tu concepción a Alexi, porque Alexi presupone básicamente la misma teoría del discurso que presupone la especificación. Entonces, la duda era si no se requiere un criterio un poco más fuerte que la teoría del discurso, justamente para tornar consistente a los derechos, porque la teoría del discurso parece referir implícitamente a ciertos criterios para tornar aceptable una proposición. Bien, es eso nada más. Gracias, Marina. A ver, no afirmé lo de la teoría del discurso. Lo que quise decir, bueno, sí, es en la línea, digamos, de los usos de los argumentos de Tullman, o la idea de que
la argumentación es un intercambio de argumentos intersubjetivo, y que en la argumentación jurídica, claro, importa que y no puede ser puramente deductivo, no cabe, y demostrativo, un modelo puramente demostrativo. Siempre aparecerá información nueva que hay que justificar, y lo importante es que pueda haber crítica y control de esas razones que van apareciendo, y que el sistema pueda ser considerado lo más coherente posible. La idea es que, bueno, al fin y al cabo siempre se trata de aplicar normas, justificar aplicación de normas. Esa es la idea central, que me parece que tiene que ser mantenida aún en los casos en que hay conflictos entre derechos. Ahora, ¿y qué otro criterio vos pensás que podría ser dado? Que un criterio externo que me permita justificar una decisión en casos de conflictos. Fede, que no. No sé. Para que te... Ahí está. Está sin... Ahí está, gracias. Me había muteado yo solo. No, lo que pensaba es que si el conjunto de normas, si ese conjunto de normas, pongamos por caso los derechos fundamentales, tienen que formar, o es deseable que formen un sistema, tiene que haber algún criterio que los ordene. Y cuando uno, en el marco de una argumentación jurídica, destaca ciertos elementos nuevos o ciertos hechos como relevantes a los efectos de decidir el caso, entiendo que implícitamente uno está remitiendo algún criterio que torna relevante a eso, a esos hechos. Entonces, esa era mi pregunta, es, al final del camino no requeriría la teoría especificacionista algún criterio que ordene, algún criterio, un metacriterio que ordene el conjunto de los derechos fundamentales. Y si, no sé, si lo hubiera sería genial, pero no sé si lo hay. Me parece que tiene que ser la coherencia y el análisis de las razones, y la discusión de razones. Y me parece que el modelo especificacionista permite controlar mejor justamente las especificaciones que se van haciendo de las normas. No sé. Bueno, Ricardo Guarinoni. A ver, te desactivo ahí. Listo. Sí. Bueno, en principio me gustó mucho el trabajo y me pareció importante la distinción entre la idea de las normas y la idea de la ponderación. Yo creo que lamentablemente la idea de la ponderación sirve como justificación para apartarse de los contenidos de la norma. Esta es una de las... o sea, yo como un viejo positivista descubro esa resonancia. Y el problema es que no ofrece ningún tipo de seguridad. Lo que decía respecto hace un rato es exactamente lo que yo pienso. En realidad, si voy a tener que ponderar valores cada vez que dicte una sentencia en un tribunal constitucional, en lugar de hablar de normas, entonces es directamente cualquier contenido admisible. Este yo creo que es es la principal crítica que se puede hacer a la teoría de la ponderación, y además creo que no refleja lo que hacen los jueces. Es cierto que los jueces se apartan de las normas
a través de razonamientos alambicados, pero este tipo de teoría lo que hace además es fomentarlo. Estoy de acuerdo. Juan Pablo, estás muteado. ¿Estás hablando? ¿Le paso la pregunta a Hugo Zuleta directamente o preferís hablar algo ahora? Bueno, no. Sí, está bien, puede ser. Dale, Hugo. Muchas gracias, Marina, por la exposición, muy interesante. Es interesante que tanto en la anterior reunión del seminario como en esta, los dos expositores hablaron en contra de la ponderación, Horacio Spector en la última y ahora vos. No sabía que había estado en este. Partiendo, pero con algunas diferencias. Una diferencia interesante que ella marcó es que él considera que la ponderación no es consecuencialista, sino deontologista. Y vos considerás lo contrario, pero a mí me interesaría, porque no sé si es que están usando la noción de consecuencialismo en dos sentidos distintos. Yo transcribí lo que dice Horacio al respecto, porque me parece que tal vez sirva para que aclare si vos usás consecuencialismo en el mismo sentido. Él dice, la proporcionalidad es deontológica o no consecuencialista, en que ella deniega dos tesis que son características del consecuencialismo. Primero, la idea de que el estándar de la conducta moralmente correcta es la producción, la mayor posible producción de un bien no moral. Segundo, la idea de que la bondad moral de cualquier estado de cosas ha de ser juzgada por la suma total de las utilidades individuales de aquel estado de cosas. En lugar de estas ideas, los deontologistas sostienen que la corrección de una acción no está exclusivamente determinada por la bondad no moral de sus resultados, sino por consideraciones morales, especialmente deberes y derechos, tal como están establecidos en normas, en reglas morales. Entonces, yo no sé si cuando caracterizás como de consecuencialista a la ponderación, estás usando la noción de consecuencialismo en el mismo sentido, porque de hecho lo que se trata de maximizar son normas, se trata de maximizar la aplicación de principios, no de bienes no morales. Este es un punto. La segunda cuestión, que es más, bueno, el otro punto que parece que haber desacuerdo es que, bueno, como solución Horacio proponía la jerarquización y vos proponés la especificación. No sé realmente si hay una diferencia práctica en esto. Pero hay algo que tienen en común, que me parece a mí, que es que a los dos lo que les preocupa es la satisfacción del ideal del Estado de Derecho. A mí me parece que el ideal del Estado de Derecho, en la concepción liberal burguesa, digamos, es que los derechos estén claramente especificados, de modo que uno pueda saber cuáles son sus derechos sin necesidad de que se lo diga un juez, que uno por anticipado pueda saber cuál es el alcance de sus derechos. Y me parece que acá el problema que a ustedes les preocupa es la discreción judicial. Y lo que tratan de hacer es decir, bueno, vamos a ver qué tipos de argumentos deberían usar los jueces, vamos a tratar de establecer pautas. Pero a mí me parece que en realidad el problema de la discreción judicial es un problema insoluble. Es decir, me parece que el ideal del Estado de Derecho tiene este tornillo suelto, que es la discreción de los jueces, y me parece que es un problema que no tiene solución. Vos decías que cuando se hace, que cuando se especifica, que al especificar se establece el tipo de razones que los jueces pueden usar
para limitar los derechos. Pero bueno, pero la especificación lo hacen los jueces mismos, salvo que ya lo haya hecho el legislador, en cuyo caso no existe el problema, pero si existe el problema, el conflicto en el caso es porque hay que especificar, la solución sería, bueno, hay que especificar, pero los que especifican son los jueces. Y ahí, ¿quién delimita las razones que pueden usar para especificar? Esto por otro lado, en la teoría, al menos en la teoría de Alexi de la ponderación, también se trata de limitar las razones. Precisamente la fórmula del peso, más allá de la arbitrariedad del uso de los números que Alexi, lo cierto es lo que claramente dice Alexi que trata de hacer, es decir, bueno, ¿cuáles son lo que muestra la fórmula del peso es qué es aquello sobre lo cual se debe argumentar? En ese sentido trata de regular cuáles son los tipos de razones que se pueden usar para establecer que un derecho prevalece sobre otro derecho. Bueno, eso es todo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Hugo. No sé si voy a poder contestar. Con respecto, primero, a la cuestión consecuencialista. Cuando digo que es un consecuencialista o deontológico, lo estoy usando en el sentido de formas de argumentar, no en el sentido de teorías morales. Que me parece que no tiene por qué una teoría moral venir a decir cómo debe argumentar un juez. Me estoy refiriendo a la forma del argumento. Deontológico porque trata de justificar una decisión a la luz de normas, usando como categorías centrales, categorías deontológicas, deber, permitido, prohibido, y consecuencialista en el sentido de que trata de realizar las mejores consecuencias, maximizar, por ejemplo, o sea, que el resultado sea la maximización de los principios en juego. Entonces, cuando digo deontológico o consecuencialista, no estoy hablando de teorías morales, estoy hablando de formas de argumentación. No sé si eso es... sí, estoy hablando de formas de argumentación, y una forma me parece más apropiada para que usen los jueces en los casos de conflicto que la otra. No estoy hablando de teorías morales. No sé. No sé si entendí bien las razones. Qué lástima, no sabía que había presentado el trabajo Horacio en la sesión pasada. Qué lástima, me hubiera gustado participar. Pero bueno, voy a pensar mejor cómo es eso, por qué sería deontológica la ponderación. Yo no lo veo así, y no estoy hablando de teorías morales, justamente es cómo debe argumentar un juez, qué forma debe tener los argumentos. Y la idea, no maximizar principios, por más que sean principios jurídicos. Justamente la idea es producir un argumento que no trate de maximizar nada, como cuando Rawls dice las libertades que tienen que ser ajustadas. No hay, y cuando revisa la primera versión del principio de las libertades para la segunda versión, dice no hay nada que maximizar, las libertades deben ser ajustadas de modo que se tornen compatibles y formen un sistema. Entonces, bueno, ahí habría que ver eso de la jerarquía y la especificación, cómo relacionar esas dos cosas.
el problema de la discreción judicial que es insoluble, sí, va a haber discreción, sí, pero me parece que hay argumentos que dan un margen mucho más amplio para la discreción, como la ponderación de valores, de esa forma de argumento, que una especificación en que sí, es el juez el que especifica, pero tiene que mostrar de qué manera está especificando, y eso va a ser sometido a crítica y controlado, me parece, de una manera más explícita que no ponderando. O sea, me parece que en ese argumento de Barroso, que yo traje como ejemplo, no quedan claras las razones por las cuales un principio pesa más que el otro en la situación. Y eso es lo que tendría que ser fundamental para justificar una decisión en el caso de un conflicto. ¿Cuáles son las razones por las cuales un principio prevalece sobre el otro? Yo no lo veo tan claro que eso esté en la posesión de Alexis, el tipo de razones que son traídas al argumento. No sé, tendría que pensar eso mejor. Y la última cuestión que era, Hugo. No creo que era eso, Era eso. los tipos de razones, ¿sí? Bueno, sí, voy a pensar en todo esto. No soy muy buena respondiendo en el momento. No, me parece que diste a todo. Muchas gracias. Gracias, gracias. Bueno, igual ya estamos cerca de la hora. Marina, te agregué al mailing del seminario, así buenísimo. la próxima buenísimo. vez que abre Horacio, Sí. estás al tanto de que él va a hablar. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta más. Bueno, muchas gracias, Marina. Soy yo que agradezco. Muy agradecida. Mucho. Bueno, y espero que puedas estar como participante del seminario. Quedan 2 o 3 jornadas en lo que queda del año. Bueno. Es cada 2 semanas. El próximo martes va a estar Ángeles Ródenas de la Universidad de Alicante. Después buenísimo. está por confirmar a Aulis Arnio, que sí, que no, para el Genial. 7 de diciembre, y va a cerrar el director del departamento, Martín Farrell, el 14 de diciembre. Así que bueno, os quedarán 2 o 3 de acá a fin de año. Bueno, no sé, genial, Hugo. gracias por la invitación. Muchas gracias, Marina, muy interesante. Gracias, muchas gracias. Bueno, saludos a todos.